Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital, programa de La Franja de Opinión, y hoy con el debate del Plan de Ordenamiento Territorial que lo ha puesto en vigencia el alcalde Petro en estos días y que ha suscitado muchas controversias en la ciudad. Miguel, Gerardo planteó unos temas que él dice están en el postre. Usted, una crítica que ha hecho es, hay una filosofía, pero eso no se refleja en el plan de ordenamiento territorial aprobado por decreto. Hay problemas técnicos en ese plan de ordenamiento territorial, no es solo problemas jurídicos, sino problemas técnicos. ¿Y cuáles los problemas principales que usted le ve desde el punto de vista técnico para reflejar esa filosofía? Bueno, mire, yo quisiera retomar dos comentarios que hace el doctor Juan Carlos Flores, y es uno frente a que en el que no, le decía ahora en el intermedio que no estaba de acuerdo, es que la discusión técnica fue exacta, digamos, y que se quedó solo el alcalde efectivamente, perdón, que se quedó políticamente solo el señor secretario. Fue sólida, a mi juicio, fue sólida. Sólida. Entonces yo quisiera agregar, sólida puede haber sido, pero obviamente quedan un millón de interrogantes. Y por otra parte decía que efectivamente quién podía estar en contra de los tres principios que dijo, tres ejes que dijo el doctor Gerardo, y efectivamente ahí quisiera retomar. Entonces, uno, la densificación. Efectivamente creo que muy difícil es poder defender que Bogotá debe expandirse y conurbarse con los municipios circunvecinos, en eso estamos de acuerdo, no debe ser, debe haber incentivos, no cargas, incentivos para que nos redensifiquemos efectivamente. Segundo, habla de la segregación, estamos de acuerdo con que hay que luchar contra la segregación, no solo con el ordenamiento territorial, sino a través de cualquier herramienta que tengamos. Y finalmente el cambio climático. Y yo quisiera decir lo siguiente, en eso estamos de acuerdo, pero ¿qué pasa? Frente al cambio climático, la administración argumenta que hay que cambiar el modelo de ordenamiento por el cambio climático. En primer lugar, mucho de lo que están haciendo se podría hacer con este ordenamiento, pero ojo, de 5 instrumentos que plantea la administración para adaptarse y mitigar el cambio climático, solo uno existe, y faltan 4. Y para que esos 4 existen, dan periodos mayores a 1 año para que se reglamenten. Es decir, están cambiando el ordenamiento territorial por el cambio climático, pero los instrumentos para mitigar y adaptarnos no existen. Primer punto. Segundo, quieren redensificar, pero resulta que las cargas que están generando no solamente van en contravía del sector constructor, que es un sector al que yo no defiendo. ¿Qué son cargas para el televidente? Entonces, el nuevo POT establece una serie de obligaciones mayores, porque ya existían, para las personas que adelantan proyectos urbanísticos o inmobiliarios, como cuáles, por ejemplo, generar una compensación en espacio público, generar una compensación para vivienda, y una que es a todas luces ilegal es construir su propia red de servicios públicos en el caso de alcantarillado. ¿Qué pasa? La administración muy hábilmente ha dicho, quienes se oponen son porque defienden intereses particulares. En mi caso no es así. Es más, en mi ponencia, y lo puede decir el concejal Flores, no hablé de ningún punto particular ni de un predio, nada. Hablé en general cómo afectaba. ¿Y cómo afectaba a quién? A quienes van a comprar vivienda. El alcalde Petro acaba de condenar a que quienes no tienen vivienda no puedan acceder a ella, porque esas cargas no solamente disminuyen utilidades, y en eso podemos estar de acuerdo. Lo que hay que hacer es flexible, hay que ser inflexibles con el pago de las obligaciones de los constructores, pero no se puede desconocer que estamos afectando a quienes compran. Entonces, ojo, ¿qué quiero decir? Este POT, 1, va a aumentar el precio de la vivienda. 2, con esa densificación más la mezcla de usos va a poder generar problemas de convivencia, además porque va a haber problemas de control urbano. 3, vuelvo y repito, nunca nos responden por qué disminuyen la meta de espacio público y por qué le regalan 26 hectáreas a un proyecto inmobiliario. Y puedo terminar con una y ya seguiremos hablando de otras, y es, nos dejan en la indeterminación. Resulta que hay más de 50 compromisos por reglamentar, es decir, quedan más de 50 normas para que después se haga. Entonces uno se pregunta, bueno, y si no hay régimen transitorio, ¿en qué estamos los bogotanos? No sabemos a qué norma cogernos. León, si usted me permite una reflexión, digamos, que sumaría esto, y la he compartido tanto con el doctor Miguel como con el doctor Gerardo, es una parte del plan no logré nunca comprenderla. Porque el alcalde, digamos, presentaba y decía, y eso estaba en su derecho, o sea, aquí hay una serie de normas que son compatibles con una izquierda gobernando una gran ciudad como Bogotá. Pero el plan de ordenamiento trae una cosa que a mí me causa una enorme sorpresa, porque el plan de ordenamiento incluye una gran operación
inmobiliaria del gobierno nacional, que es coger todo el territorio del antiguo CAN, que fue creado hace 50, 60 años en Bogotá, tal vez un poco menos, para que allí funcionasen los ministerios y fuese una representación de lo público en Colombia, ¿cierto? Los ministerios con grandes espacios públicos alrededor. Y a través del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, esa decisión del gobierno nacional de entregarle esto al sector inmobiliario, uno casi que diría hoy en Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, para que construya ahí los grandes edificios que se valorizan y entonces sacar a los residentes de toda la vida y entonces acabar ese proyecto que fue un proyecto público, que era un proyecto además que conectaba, no olvidemos que tenía eso era la Universidad Nacional, toda la televisión pública, es decir, las comunicaciones públicas de Colombia, la televisión y la radio, y más allá del poder público de Colombia, porque ahí estaba pensado incluso en sus orígenes, en el diseño inicial, que funcionara la propia presidencia de la República. Yo eso no lo comprendo. Es decir, ¿cómo es posible que un plan de ordenamiento territorial que se dice de izquierda acepte que el gobierno nacional le va a entregar todo esto a las grandes inmobiliarias y esto va a tener cero de usufructo público? Nos van a dejar 2 arbolitos y nos van a decir, esta es la gran intervención en espacio público. Me excusará que le haya pisado casi la intervención que tenía el doctor Gerardo, pero no me resistía a señalar esa razón. Estoy solo, como siempre me toca. Para nada, solo aquí. Vale la pena recordar que invitaron a otra persona, esto no es desigual. Siempre me toca solito. Deme tiempito para... Pero tome ahorita porque se viene una parrafada larga. Yo voy a empezar con algunos comentarios a lo que dice el doctor Uribe. Y yo creo que en estas cosas hay que empezar a ver el articulado con un poco más de cuidado y hacer un poco más preciso. Al doctor Uribe en 10 minutos se le perdieron 4 hectáreas. Primero eran 30, después 26, son 26, un poquito sí, menos. Más 6 del sistema férreo, pero digamos... Sí, pero digamos, ¿por qué? Porque es que... voy a empezar por ahí, porque es que yo creo que el proyecto del CAN hay que hacerle un programa a ese proyecto serio, porque tiene muchas deformaciones y muchos sesgos, y yo no quiero, a mí me cuesta trabajo no defenderlo porque esa no es mi obligación. Yo simplemente teníamos nosotros construir unas condiciones de una negociación de norma que además no fue fácil. Nosotros duramos casi 7 meses de discusión durísima con la Empresa Nacional de Renovación Urbana en cosas que parecerían lógicas, pero que fueron durísimas en el proceso de negociación. Pero no es correcto decir que le entrega toda una zona pública a un proyecto inmobiliario privado. Es un porcentaje. Ahora, eso es discutible. Pero el mayoritario. No propiamente, no. No, porque es que no solamente se puede ver... Evidente, hagámosle, había en una parte de la ciudad... todavía está. Aquí al frente. Aquí al frente. El CAN. Entre la Esmeralda y el Greco, un predio. Parte importante, un territorio de la ciudad, que había un proyecto más de intervención para cosas públicas. Es un proyecto de acción en los 50 del Centro Administrativo Nacional, que es público, en su gran mayoría. mayoría. Todo público. En su gran mayoría. No todo, pero sí en su gran mayoría. Las decisiones ahí estaban más en manos del gobierno nacional. No solamente estaban en manos del gobierno nacional, sino que el gobierno nacional tomó decisiones desde hace varios años. Nosotros cuando llegamos ya encontramos esos hechos, que ese punto hay que dejarlo también sobre la mesa. La empresa de renovación urbana se creó hace 3 años y ya venía trabajando desde entonces. Se creó específicamente para este proyecto. Hoy en día tiene proyectos en Cartagena, también en otras ciudades del país, pero se creó específicamente para este proyecto y para que hiciera cargo de este proyecto. Entonces el gobierno nacional toma una iniciativa y el gobierno distrital entra en discusión con una idea que es discutible también ahí atrás y que valdría la pena, yo pienso que este proyecto valdría la pena discutirlo aquí. Que yo he terminado sin culpa defendiendo el proyecto CAN y ese no es mi proyecto, ni yo tengo nada que ver con eso. Entonces, ¿por qué lo metieron, doctor Gerardo? Ya le voy a decir, y quienes deberían defenderlo, que es el gobierno nacional, no lo hace. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este proyecto? Venía atrás, nosotros lo encontramos en pleno proceso. La primera cosa que hicimos inmediatamente llegamos al gobierno fue oponernos a que se incluyera el barrio de La Esmeralda como parte del proyecto de renovación. Con una lógica muy simple. ¿Para qué renovar lo que está funcionando bien y lo que es precioso? Lo que está en buen estado, lo que funciona bien. Eso no tenía ningún sentido.
y nos opusimos desde el principio a que se incluyera la Esmeralda como parte de este proyecto de renovación, y finalmente la misma comunidad, con su presión, con su organización, las comunidades más organizadas de Bogotá, logra que el gobierno nacional eche atrás la medida y tenga que expedir un decreto, porque como la empresa nacional de renovación se creó por decreto y se le dio un territorio por decreto, que fue de acuerdo con las administraciones anteriores del distrito, pues obviamente tenían que deshacerlo de la misma manera. Una cosa, simplemente esa misma comunidad que usted está diciendo que es muy organizada, también les dijo a ustedes, no queremos que estas 26 o 30 hectáreas las incluyan. Ya voy. Y no solamente Pero les digo, si ustedes lo hicieron por encima, no, pero nos acaba de dar el derecho de hacer controversia. Sí, pero yo le quiero decir pero una cosa. El derecho a hacer controversia, otra el derecho a que yo termine la idea. Bueno, no, y por último le repito que esas mismas personas dicen que ustedes les presentaron unos planos unos días antes en abril y en mayo. Bueno, eso es lo que dicen, pero entonces para unas cosas sí las defendemos las comunidades, pero para otras no. Pero es un tema de una enorme envergadura. Es un tema que a mí me parece yo creo que ese no es el debate, hablar del CANES. De un pastoreo. Entonces, ¿qué ocurre después con esto? Que dentro del proyecto estaba incluido un predio que no es cierto decir que es un pedazo del Parque Simón Bolívar. Pero es la estructura ecológica principal. Tampoco. Mejor dicho, sí. Pero bueno. no me diga a mí, por favor, de cuál es la estructura ecológica principal. No, yo sí le puedo decir porque también he estudiado, no soy experto, pero he estudiado. Entonces, en primer lugar, es un predio que es de la beneficencia de Cundinamarca, como eran todos esos predios. Cuando se hizo el Parque Simón Bolívar, ese predio no quedó incluido dentro del Parque Simón Bolívar, y hace más de 30 años se han planteado. Está aquí al otro lado, al norte de la 26. Al sur. Pero al norte de la 26, al sur del parque. 26, así es. Y se han planteado varios proyectos ahí que no se han podido llevar a cabo. Por las razones que sean. Fortuna. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con usted, por fortuna. ¿Qué es lo que nosotros vinimos a plantear en este momento? En primer lugar, el proceso de renovación de esas zonas es necesario. Nosotros no podemos seguir creyendo que tener un área tan importante de la ciudad convertida en parqueaderos públicos, que era la idea de la época, parqueaderos en superficie, con unas extensiones gigantescas, edificios que hasta en unas condiciones ya cumplieron más de 50 años, y eso es importante que se piense y se renueve. Y se pensó en hacer un proyecto de renovación urbana que para la ciudad es clave. Nosotros en Bogotá hoy ya no disponemos de un suficiente stock de suelo para poder construir las viviendas que se requieren, y predios grandes que se puedan dedicar a construcción de vivienda los tenemos que defender. Tenemos que defenderlos como una obligación política a este momento de nuestra vida y de nuestra sociedad, porque ya no va a haber más. Sí, no hay más posibilidades. Doctor Gerardo, ¿pero va a ser este proyecto del CAN para vivienda de interés social, por ejemplo? No. Ahí va el tema. No era. Y nosotros lo peleamos y logramos. Primero, que se introdujera dentro de ese proyecto los porcentajes de vivienda de interés prioritario que no querían ponerse ahí por parte de los operadores del proyecto en primer lugar. En segundo lugar, tampoco querían, en principio, pagar las plusvalías. Tuvimos que pelear para que las plusvalías se pudieran. Y en tercer lugar, perdóneme, termino con esto, en ese mismo proyecto tuvimos inclusive que la última discusión que dimos fue la propiedad del suelo en esa zona, porque la nación reclamaba la propiedad de las sesiones, y le tuvimos que decir, la palabra cesión implica que cuando usted hace una obra tiene que cederle a la ciudad un espacio público específico, y en ese espacio público específico siempre planteamos que se considerara un parque de conexión entre el Simón Bolívar y la calle 26. Y yo quisiera que esto lo viéramos en serio, y que no por discutir nos llevamos al otro por delante, pero sino vamos que a lo una viéramos pausa con y cuidado. seguimos en el debate